like it, baby, you can kiss my ass. Yes, indeed. You can tell me it's wrong, but I love wine, women, and song. And me and the boys are gonna tell you about it right now. Now listen. Give me a good time, woman, and a love potion bottle of booze. 'Cause I got a jukebox heart for a honky-tonk rhythm and blues. You better lock up your daughter, your sister too. If you get in my way, I'm gonna rock and roll over you. Nothing you can do. You can tell me it's wrong, but I love wine, women, and song. Wine, women, and song. Talking about wine, women, and song. Wine, women, and song. Wine, women, and song. Get what you can, don't take too long. Wine, women, and song. Give me a rock and roll band with a mean and dirty blues guitar. Take me to a dance hall palace with a 24-hour bar. You better lock up your daughter, your sister too. If you get in my way, I'm gonna rock and roll over you. Ain't nothing you can do. You can tell me it's wrong, but I love wine, women, and song. Wine, women, and song. I'm talking about wine, women, and song. Wine, women, and song. Wine, women, and song. Get what you can, don't take too long. Wine, women, and song. Oh, yeah. Hey, miércoles, 5:30, y en Radio Rebato, ¡ja!, es la hora del rock, es la hora de escuchar esto rock. Wine, women, and song. Get what you can, don't take too long. Wine, women, and song. ¿Qué tal, Pacayahue? ¿Cómo estás, Felipe Hernando? Buenas tardes a todos los Metalhead around the world. Una semana más y una menos emitiendo desde Guadalajara ciudad. Estudio Fernando Borlán de Radio Rebato para Saltomata, radiorock.com, Castilla-La Mancha, activaradio.es y todos los confines del mundo rockero. La vida en color de rock. Bueno, penúltimo programa ya. Vamos a por el penúltimo, venga. La semana que viene hacemos un grandes éxitos de la temporada y os recordamos lo que ha sido este año de música con esto. Bueno, pues para terminar, para rematar la faena, pues un grandísimo. Grandérrimo, que diría el clásico, sí señor. ACDC, el Hells Bells, vamos a poner, del Back in Black, del año 1980. Recordemos, para empezar, pues un puntito importante. Este disco se publica el 25 de julio del año 80 en Estados Unidos, creo que en Europa se publica un poco más tarde. Y Bon Scott había muerto el 29 de febrero del 80, es decir, solo habían pasado 5 meses desde esa muerte. Y joder, a mí me parece algo descomunal conseguir encontrar un cantante que esté a la altura y grabar un disco de este nivel. Sobre todo ahora que las cosas van... por ejemplo, Metallica te graba un disco cada 10 años. Los otros cada 5. No sé qué. Antiguamente, en los años 80 se grababa más o menos un disco cada año. Gira disco, más o menos cada año. Pero que en ese plazo de tiempo tú consigas un cantante de garantías, un buen tío, y que encima te saca un pelotazo como este, a mí es algo que no deja de sorprenderme. Es verdad que los temas de este LP llevaban ya algún tiempo gestándose. Durante la gira del Highway to Hell ya estaban algunos ya más que casi terminados. Por ejemplo, no sé qué tema era, no recuerdo cuál era, pero hay grabaciones de las pruebas de sonido en las que ya ensayaban con esta canción, con lo cual ya estaban más o menos un poquito, avanzadas. Le faltaban las letras, aunque también dicen que Bon Scott tenía las letras, pero bueno, ya hablaremos luego de ese asunto.
Empezamos por el shock que supuso la muerte de alguien no solo fundamental como Bon Scott, sino que, bueno, era el cantante, pero era alma de esta banda y era alguien con un carisma desbordante. Era alguien que yo creo que, salvo por el tema compositivo, que era de los hermanos Young, colapsaba o de alguna manera al resto de personajes de esta banda. Había gente como Malcolm Young, que siempre está en un segundo nivel, o el bajista Cliff Williams, y hombre, Angus, pero incluso con Angus competía en cuanto a carisma. Es verdad que en algún momento se plantearon cerrar el negocio, pero hubo mucha gente, pues, joder, por ejemplo el padre de Bon Scott, que les animó a continuar. Tenía ya varias canciones escritas y ganas de hacer un tributo a Bon Scott. Creo que el padre, en el mismo entierro de Bon Scott, les animó a que continuasen con la banda, que debían continuar con ese legado y que le gustaría mucho a Bon Scott. Bon Scott fue quien habló a la banda de un cantante que había conocido en un concierto que hicieron juntos Fraternity y Jordi. Recordemos, Fraternity era la banda de Bon Scott, Jordi, la de la Brian banda Johnson. de Brian Johnson. Y yo creo que, bueno, se quedó flipado. Él, desde el momento en que vio a Jordi, dijo que había visto al mejor cantante del mundo, que le encantaba, que ese tío era una auténtica máquina. Bueno, no lo sé. Se barajaron varios cantantes. En su momento se habló, no sé si hasta qué cierto era cierto, Steve Marriott, cantante de los Faces, y Gary Holton, el cantante de Heavy Metal Kids. Steve Marriott, que hemos dicho ya por Dios y lo pusimos la semana pasada, que pusiste a Humble Pie. Yo creo que era un muy buen cantante, pero que decían que era un poco viejuno, que jugaba en su contra. Y luego Gary Holton, pues bueno, hicieron bien no ficharlo, porque palmó en el 85. Pues había durado poco. 5 años, a hacer otra vez la faena de buscar otro cantante. Disco para volver. Claro. Se le ofreció una prueba y Brian Johnson cantó el Guara Lota Rossi, porque era un tema que ya Jordi hacían o tocaban en directo con su banda, entonces se la sabía más que bien, y el Not Bad City Limits de Tina Turner. A los Young esto les encantó porque creo que toda la gente iba a las pruebas con el Smoke on the Water de Purple y estaban hasta ahí mismo del tema, ¿no? Y agradecieron que tocasen otra canción. Le gusta la prueba y le ofrecen 170 libras semanales. Perdón. A los 6 meses creo que le tuvieron que dar 30.000 libras. Imagínate lo que no ganarían los otros, ¿no? Se fueron a Bahamas, a los Compact Point Studios, sobre todo por el tema de los impuestos. Ya sabemos que en las islas el asunto de los impuestos era bastante jodido. En Europa dice que, bueno, que lo que se grababa en Europa era todo música disco y que en Inglaterra estaban todos los estudios ocupados. Llamaron, como yo creo que no podía ser de otra manera, al anterior productor, a Robert John Mutt Lange, que había producido con bastante éxito el Highway to Hell, y como ingeniero de sonido a Tony Platt. Si el anterior disco funcionó, ¿por qué no iba a funcionar este? Luego creo que también produjeron el Frutus Saputurro, que fue la última colaboración con Mutt Lange. Lange luego estuvo con Def Leppard. Def Leppard, Foreigner. Si empiezas a ver las ventas que tiene este tipo con sus discos producidos, es acojonante. Porque luego se casó con Shania Twain. Pero Shania Twain, que es otra tía que no va con nuestro rollo, es más de el nuevo country americano, pues tiene un par de discos pelotazos de no sé cuántas, si se van a los 20 millones de copias o por ahí. O sea que, sabía lo que hacía. Ojito el amigo, ¿eh? Bueno, pues habían estado 5 semanas grabando en estos estudios y grabaron 9 temas y solo le faltaba el Rock and Roll is No Pollution. Y con lo que comentábamos antes de las letras, hay controversia con las letras. Los hermanos Young dicen que todos los apuntes, todas las libretas que tenía Bon Scott se las dieron a su familia, que ellos no se quedaron con nada. Pero hay gente más próxima, como puede ser la novia de la última pareja de Bon Scott, Anna Baba, que estos aseguran que hay 3 temas concretamente que son claramente de Bon Scott: el Rock and Roll is No Pollution, Have a Drink on Me y el Say Calais. Dice que esos es clarísimamente de... La madre también opina algo parecido, ¿eh? Las mezclas se hicieron en el Electric Lady de Nueva York, los estudios de Jimi Hendrix, y el tema de las campanas, pues... El tema de las campanas tiene miga, ¿eh? También tiene miga, porque yo he oído diversas versiones. Yo he leído a Frank García, que es un tío que está bastante puesto, decir que, bueno, lo que intentaron fue grabar unas campanas que había en una iglesia muy cerca del estudio. Sí, pero... Salieron una banda de palomas y se fastidió la cosa. Hombre, podía haberlo intentado más veces, ¿no? Encargaron una campana para luego sacarla de gira a John Taylor Bell Founders. Bell Founder, fundador de campanas.
pero era de 1 tonelada y ellos necesitaban de 2. Sí. Así que al final no estaba preparada para grabarla la vez de la grabación. Intentaron en una iglesia, como estás dicho, ¿no? Y al final se fueron allí a la metalurgia, la colgaron como pudieron la campana y le pusieron como alrededor de 15 micrófonos, ¿eh? O sea, que es que no es moco de pavo para grabar las campanas, ¿eh? Por eso digo que hay diferentes opiniones. Y lo lograron. Hay diferentes opiniones. Algunos dicen que fue al revés, que intentaron grabar la campana, que no les dio tiempo y que se fueron a una iglesia, pero yo me quedo más con esta versión que comentamos nosotros. No les dio tiempo a terminar de fabricar la campana. Bueno, de cualquier modo y manera, ahí está la campana, la que luego se cuelga en todos los directos el bueno de Brian Johnson. Y cifras. 13 meses en el top 10 del Billboard. Número 4 en Estados Unidos. Número 1 en el Reino Unido. Número 2 en Australia. Y se programó una gira pues, a modo de calentamiento para ir ensayando con 6 conciertos. Empezaron en Namur, una ciudad pequeñita de Bélgica, para conjuntarse. Y Brian, creo que entre los nervios, repitió la misma estrofa en el Shutdown in Flames y el Highway to Hell. No sé qué los nervios del directo, el hombre. Dicen que el tío, Brian comenta que se quedó muy, muy acojonado porque después de tocar Back in Black, que era un tema que no había sonado, después de sonar en este pueblo, en Namur, que la gente se quedó parada, que no reaccionó y que se le cayeron los palos de sombrajo. Dice, le hemos cagado. Pero mira las cosas cómo van. La verdad es que al final, si hablamos de cifras, es el segundo disco más vendido de la historia. El primer disco de rock, con diferencia. Sí. El segundo puede ser el Dark Side of the Moon. Hay un recopilatorio de los Eagles, que es el recopilatorio más vendido de la historia y que también está ahí rondando, el Let Me Love, el Batudo Fell, pero las cifras pues deben rondar ya en torno a los 45-50 millones y el de Michael Jackson debe rondar entre los 50 y 50 y pico millones. Cifras absolutamente brutales. ¿Qué es lo que hizo este disco? Abrió las puertas a que los demás discos también empezasen a venderse bien. El Highway to Hell, que había vendido muy bien, había sido disco de oro. Disco de oro en Estados Unidos son unas 500.000 copias. Ahora creo que ronda ya en Estados Unidos los 6 millones de copias. Lo mismo que el Dirty Disc Done Dirt Cheap, que algún piernas de la compañía discográfica se negó a editarlo en Estados Unidos porque no tenía la calidad suficiente y hoy vamos también ya por los 6 millones de copias. Back in Black es un disco perfecto, fiel y leal a la historia de AC/DC. Y esto no es una tarea fácil, porque el timbre de voz de estos dos cantantes era absolutamente opuesto. Mucho tuvo que ver, creo yo, para conseguir este asunto, el manejo de los tiempos de los Young y sobre todo la labor a los mandos de Mutt Lange. Es un disco que yo creo que... ¿Qué podemos decir? Bueno, del Hell's Bells, pues bueno, el Hell's Bells en concreto es un tema denso, recargado, voluminoso y marca, yo creo, la pauta de lo que vamos a oír a continuación en el resto del disco. El disco ya estaba, por cierto, el título elegido. Y el asunto, que tampoco fue broma, del color negro de la banda. Ahí se empeñó el pequeño de los Young. Se empeñó en que fuese negro, la compañía no quería que fuese negro, pero al final... Sí o negro. Fue negro. Si es que, además, si hay tíos que son... Bueno, te voy a decir yo, con las ideas fijas y muy claras, son los hermanos Young. Comentamos las cifras y, bueno, que yo creo que está compuesto por temas que ya son, bueno, pues por mérito propio, están dentro de la antología del hard rock. Hay que decir que salió en el año 60, que es cuando estaba en pleno apogeo la New Wave of British Heavy Metal, y que influyó tremendamente en este movimiento. En realidad poco tiene que ver, creo yo, este disco, que es más bien hard rock, aunque hay temas, a lo mejor es Seca Ley, alguno por ahí, que puede ser más heavies, pero sin ser nada que ver con el heavy metal, sí que influye mucho a este movimiento que estaba entonces empezando a funcionar con Judas, Maiden, etcétera, o Saxon. Bueno, pues vamos con este tema, el Hell's Bells, un disco que a mí me pone los pelos como escarpias. Creo que tiene una mística especial, sobre todo si sabes toda la historia que tiene detrás este disco, con la muerte de un cantante mítico. Y os dejamos con ello. Hell's Bells y AC/DC Back in Black del año 1980.
bellos como escarpias. Muy bien, muy Madre bueno. mía, qué tema más, qué mística tiene. Pues seguimos. Aclamados por gente como Dave Grohl, Meshuggah y Jason Newsted, que por cierto tocó el bajo en este grupo en la década del 2000. Los bichos raros canadienses Voivod representan el extremo progresivo del espectro del thrash. ¿Esto te gustará a ti? Sí, del a mí extremo? todo lo que sea avanzar me gusta. Sí. Se avanza. Soy un Pinchamos, vamos a pinchar el disco Dimension Hatros de 1988, un álbum conceptual de ciencia ficción que cada uno tiene su pedra, que cuenta las hazañas de la mascota de la banda, el cyborg Korgul. Eso me suena al Señor de los Anillos. Esto es Korgul. un cyborg Korgul. Que Insensatos. es el que sale en todas las portadas de Voivod. Un LP que captura a los Voivod de mitad de la transformación de sus primeros días de speed metal en algo más singular y convincente. O los amas o los odias. Vamos con Voivod Tribal Conviction.
He's acting weird. It must be drugs. Vale. Bueno, vamos con los Screaming Cheetah Willis. Muy buenos. De Nashville, Tennessee. ¿Qué puede salir mal? Oye, ¿por qué ponerlos? Pues porque vienen en noviembre a España. Llevaban, no sé, eran 20 años separados y se han arrejuntado y vienen de nuevo. Así que hay que coger entradas y acercarse a ver un grupo que es único. La verdad es que es una cosa diferente a casi todo. Un paréntesis, yo creo, decía 20, 19 años. Vuelven para una serie limitada de conciertos y comienzan en España, porque para ellos España es una plaza muy especial. Recordemos que los últimos conciertos que dieron fueron en España, en el Azkena Rock del 2004, y que al volver a Estados Unidos pues decidieron separarse. En el 2022 se reunió la formación original con Mike Farris, el cantante, al frente, Mike White, Bob Watkins, Steve Burgess y Ferry Thomas. Hicieron conciertos en Nashville, su ciudad, en Nueva York, grabaron un directo y decidieron continuar. Vieron que la cosa iba bastante bien. Mike Farris, que es el cerebro y la cabeza visible, pues vino limpio de sus adicciones. Y va a venir teloneándolo una banda que yo tengo curiosidad, Steve Water Band. Vamos a ver qué tal suenan. Hicieron estos tíos, para que veamos la importancia que tenían, aunque en España son absolutamente desconocidos, que a mí en su momento conseguir su CD, no su vinilo, me costó Dios y ayuda si no lo conseguías ni siquiera en eBay. Pues han teloneado gente como los Allman Brothers, ZZ Top, Lynyrd Skynyrd, o sea, ojito, Recordemos, Magnolia es hijo de la época grunge, y que tiene pues algunos rasgos de este movimiento. Seguramente la voz no se asemeja mucho a lo que esperamos de una banda que toca una especie de blues, soul o de bluegrass americano. A mí me recuerda más a las voces tristonas del grunge, pero yo creo que carece de ese frío helador que tiene el grunge. ¿No te gusta el grunge, parece, no? Efectivamente. Bueno, hay cosas que sí, pero fue una travesía del desierto para los heavies de la época. Vale, perdona. Bueno, un disco que pasó desapercibido. Te digo, vive de numerosas fuentes: el rock americano, el hard rock de los 70, rock sureño. Canciones que destilan energía y sentimiento a partes iguales. Y por encima de todo, pues yo creo que una atormentada voz soul de Mike Farris. Seguramente uno de los mejores secretos guardados del rock americano. Vamos a poner Magnolia, el tema homónimo de este disco, que es del año 96. Ojito ya, pero es que es una auténtica delicia. Me gusta. Screaming Cheetah Willis. I should know you by the ever-present green light. It's slowly fading away. While I wander, your family gently weeps as they've lost a newborn babe to the chain. You only came here to host my brothers and my sisters and me. The weeping willow cries, but you only gave me smiles for free.
Estamos de acuerdo que son una joyita, ¿eh? Sí, sí. Una joyita, un tesoro escondido. Bien, por ahí vas, bien. Muy bien, gracias, Paco. Sin que sirva de precedente. Bueno, pues 30 años han pasado desde que en el 93, pasado 30 años. Justo. Se formaran en Seattle Zeke, uno de los grupos capitales del rock metanfetamínico de todos los tiempos. Abrasivos, sucios, estos canallas hijos de Satán, capaces de despachar un concierto en menos de un cuarto de hora, facturan punk metal, thrash rock y suenan como un puto demonio de Tasmania puesto de speed. Cosa Sí, que... Tú si vas a un concierto y te tocan 15 minutos después de pagar religiosamente tu entrada, ¿qué 15 opinas? He ido a conciertos que me han tocado 3 horas y menudo tostón. ¿Sí o qué? Sí, yo te ¿Sí digo. o qué? Yo te digo. ¿Qué? Yo te digo. Yo tengo un concierto de 3 horas, tengo la posibilidad de irme antes. Pero uno de 15 minutos no, porque, macho, no me da tiempo ni a beberme la cerveza. Lo bueno, ¿no? si breve, 2 veces bueno. No fastidies, macho. A mí me encabrona cuando vas a conciertos de hora y cuarto, o que dices, estos cabrones... Guns 15 N' Roses, minutos. la última vez que los vi en el Download, ¿A quién? a Guns N' Roses. Ujú. 4 horas o 3 horas y pico, tostón importante. Para verlo sentado, sí. Para verlo sentado y sí. algunas veces tumbado. ¿eh? Sí, a mí no, Bueno, eso... pues- No. Yo quiero conciertos ya de hora y media. A la antigua. Sí, tú ya también tienes una edad Sí. que para estar de pie Sí. enseguida te cansas. Sí. Bueno, pues las letras de estos tipos están repletas de hot rocks, motocicletas, speed, motores, amén de sexo guarro y un poquito de violencia, nunca gratuita. Vamos a escuchar Let's Get Drunks y 2 canciones, porque como duran tan poco, vamos a poner 2, que si no nos vais a dar cuenta. Joder. Let's Get Drunks and I Don't Give a Fuck, de su LP del 2000. Don't give a fuck. Yes. Yes. Dirty Sánchez. Dirty Sanchez. Hey, he's acting weird. It must be drugs. ¿Cómo te queda? Zeke. Energía y actitud no les falta, sí señor. Qué bueno. Me gustan. Venga, vamos con un poquito de gothic metal. Los Moonspill, de la vecina Portugal. El tema que vamos a poner es Alma Mater de World Hair, de 1995. Esta... Que es que te la pongo, macho. Te dejo botando la pelota, Yo ¿verdad? creo que cambian los nombres. Te dejo. Cambia No, las pues, si no. fechas. Cambia las fechas para... Ay, pirata. Ay, ladrón. A esta banda portuguesa lo del gothic metal yo creo que al final se les ha quedado claramente corto. Empezaron siendo más death, incluso black metal, y ahora pues bueno, meten sin escrúpulos hasta folk.
Voces limpias, voces guturales, Se han estropeado. coros femeninos. No, yo creo que no, que al final amplías tu Amplías espectro. y te va de las manos. amplías. Sí. Lo que decimos muchas veces, si tú te ver. dedicas a hacer un estilo como el power metal, como el black metal, estás un poco encasillado tal vez en ese estilo. Si tú metes otras influencias, seguramente la cosa sea más amena, más divertida. Bueno, doble bombo, melodías de la escuela heavy. Aquí el que manda es Fernando Ribeiro, el líder de esta banda, que en este disco ya tira de muchos recursos para sacarlo adelante. Su primer disco, con voces, yo creo que un registro ultra grave, yo diría voces de Transilvania. Joder, que dota las canciones de una identidad muy bruta y extrema. Sacaron un primer EP, Under the Moonspell, que es black metal puro. Alma Mater es un tema épico, de puño en alto, con el que suelen terminar el set principal de su concierto antes de empezar con los bises. Y yo creo que esta banda es muy por encima de cualquier banda española, la banda más internacional de heavy, hard rock, de música dura que hay en la península, sin lugar a dudas. Tienen un éxito fuera de las fronteras bastante importante, y en todos los festivales que hagan que hay en Europa, ahí tienen un huequecito. Moonspell, Alma Mater, del disco Wolf Hair.
Pero qué bueno, ya siguen dando caña a los tíos. Sí, señor. Vale. Wolfmother. En 1979, 4 chicos de Manchester entraron en los estudios de Stockport para grabar un disco de punk ruidoso, pero sacaron algo diferente, más oscuro, absolutamente asombroso e inmortal. El grupo, Joy Division, y el disco, A No Pleasure, uno de los capítulos claves y más influyentes de la historia del post-punk o after-punk. Esto comentábamos fuera de micro, que en su época era after-punk y ahora ahora han decidido llamarlo post-punk. Pues del post-punk y del rock en pues general. 2 discos, ¿no? Ese y el Closer Sí. y a tomar por saco. El Closer es ya una vez que se Posterior, murió. claro. el amigo, Este es el Ian único Curtis. disco editado mientras el cantante Ian Curtis aún vivía, ya que se suicidó colgándose en la cocina de su casa con la cuerda de tender la ropa, mientras sonaba el disco de Idiot, de Iggy Pop, pocos días antes de iniciar gira por Estados Unidos. Agorafobia y ataques de epilepsia. Sí, tenía, además que le daban en directo y la gente Sí, hay muchas grabaciones en flipaba. vivo, hombre. Si no habéis visto la peli sobre el grupo de Control del año 2007, no os la perdáis. Y hay otra también sobre el creador del sello Factory. Del ¿Cómo se llama? Factory. 24 Hour Party People, ¿no? Algo así. También muy divertida, recomendable. Pues nada, vamos con un grupo que me encanta y que sorprende a Felipe. Que te guste, me sorprende que te guste. Que te guste. Yo División... Dejas la talibanía a un lado, muy bien. Con la canción que abre este No Pressure, Disorder. I've been waiting for a guy to come and take me by the hand. Sure, these sensations make me feel the pleasures of a normal man. These sensations spare the insults, leave them for another day. I've got the spirit, lose the feeling, take the shock away. It's getting faster, moving faster now, it's getting out of hand. On the 10th floor down the back stairs, into no man's land. Lights are flashing, cars are crashing, getting frequent now. I've got the spirit, lose the feeling, let it out somehow. What means to you, what means to me, and we will meet again. I'm watching you, I watch it all, I take no pity from your friends. Who is right, who can tell, and who gives a damn right now? Till the spirit new sensation takes hold, then you know. Till the spirit new sensation takes hold, then you know. Till the spirit new sensation takes hold, then you know. I got the spirit, but lose a feeling. I got the spirit, but lose a feeling. Feeling, 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 feeling.
Muy bien, Paco. Muy bien. Tengo que decir que nadie me ha amenazado, que no es una apuesta y que me gusta, joder. De lo cual nos alegramos. Bien. Tanto Óscar como yo, Óscar del Alambique Musical, que ya está aquí dispuesto a dar otro programita. Venga, vamos a por otro tema. Kingwich. Esta gente, escoceses, su tercer LP, Limburgo. funden con éxito Y el fundan. Dunedin Candlemas con el heavy metal tradicional y retro de los años 70. Bien. ¿Qué puedes encontrarte en el heavy metal tradicional y retro de los 70? Joder, pues los omnipresentes Black Sabbath, que tú el otro día ponías a tu grupo y nos recuerdan de nuevo a Black Sabbath. Sí. Alguien que no tuvo mucha influencia en su momento, pero que es que ahora son omnipresentes en cualquier tipo de banda. Ya veréis cómo suenan bastante. Y lo mezclan pues con recuerdos, por ejemplo, a Mastodon, bastante más progresivos. Destaca sobre todo la prodigiosa voz de esta criatura que se llama Laura Donnelly. Bueno, tremenda, iba a decir acojonante, venga, lo digo. Esta banda Dilo, sí. Venga. Esta banda hace lo que quiere. Tienen una capacidad técnica y la utilizan, y buen gusto para llevar a cabo, o a buen término, esas ideas musicales. Hay temas épicos que terminan siendo oscuros, machacones, en algún momento progresivos, guitarras muy burras, una base rítmica que hace que todo y suene demoledor. Y hay temas que, bueno, parece que van a ser instrumentales, como el Return to Dust, y que de repente se van metiendo poco a poco la voz de Laura, y al final la lleva ella a donde quiere. Los arreglos de producción pues son casi invisibles, que es algo que es disfrutable. No se notan mucho, pero al final hace que todo el conjunto funcione mucho mejor. Muy bien. Eso es una labor de buen productor. Bueno, pues vamos con los quiz del año 2020.
No me digas que no te asombra la voz de esta tía, ¿eh? Sí, sí. ¡Buah! Pasada. Bueno, que es el último tema, creo yo. Vamos a ir despidiéndonos. Recordamos que la semana que viene haremos nuestra playlist del año 2023, de esta temporada. ¿eh? Y no vamos, sabéis que podéis escucharnos en directo por la radio a las 5:30, en remisiones 12:30, 7:30, o bien por la página web de radioarrebato.net, dentro del menú Archivo Sonoro. Ahí podéis encontrar todos los programas que hemos emitido este año y hay otras 7 o 8 temporadas más para que podáis elegir lo que queráis. Un montón de especiales con Carlos, con Dani o con Javi Vox. ¿Y dónde más, Paco? Pues estamos en asaltomataradiorock.com los domingos a las 2. Estamos Después de misa, ¿eh? Después de misa y del Bermú, ¿eh? En Castilla-La Después de Mancha. misa y antes del Bermú. Antes del Bermú. Bermú se puede prolongar. Castilla-La Mancha, activaradio.es, los domingos a las 7, después de la siesta. Si Claro, se te si va es de la que- mano es que, los domingos. Y en las mejores y las peores plataformas de podcast. Todas las que terminen en I, en I, y Apple, no sé qué, no sé cuántos. Y bueno, Every fucking un word. abrazo a todo el mundo.